Es que la literatura de usted, profesor, que usted ha inventado, nos ha enseñado muchas cosas. Bueno, Mafre, ¿por qué dices eso, Mafre? Si ya has cambiado, ya hablas como barranquillero, Mafre. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en la escuela ya, Mafre? Hay unos pocos días, señor, pero nosotros venimos todos los días aquí al mercadito de la cervecería y aquí al mercado de grano a traer guayaba, guacales de guayaba y de melón en la lancha de Federico Ferreira y en la lancha 20 de Julio Ferreira. Traemos todo eso y ahí lo vendemos en el mercado. Y entonces supe y me vine para acá con él y esa, vamos a ver con el profesor Ferreira, que fue amigo de nosotros de la infancia, para ver qué aprendemos. Sí, profesor, en el poco tiempo yo puedo decir que sí, ya he aprendido algo, que puedo llegar al pueblo y decirle que he aprendido en poco tiempo lo que necesitaría un barranquillero o cualquier hombre de otra parte en una universidad aprender en 2 o 3 semestres, o quizás más. ¿Y por qué me dice eso? Pues, Dientón, Mafre, así te decíamos, sí, así me decían ustedes, y yo lo levantaba tomate, ¿se acuerdan? Cuando estábamos allá en los tomatales de la finca El Chori de su familia, que hoy en día está en manos de un primo suyo frente a la Mordoñez. Bueno, Mafre, dime, ¿qué es lo que quiere decir? Hombre, profesor, que la literofilosofía que usted ha enseñado, nos enseña prácticamente que nosotros no debemos tragar entero y que debemos investigar. Eso fue lo que escuché aquí en los pasillos de otros alumnos que ya tienen más tiempo y enseguida se me grabó. Entonces tú no eras tan que no podía. No, es que mi papá no tenía, teníamos un burrito y vivíamos de eso y una parcelita alquilada. No nos quedaba nada más que la yuquita que traíamos y el ñame para dejar en la casa para el día siguiente la comida. Y desayunábamos un ñame y comíamos y almorzábamos yuca y de vez en cuando la lechecita y la cosa. Bueno, bien, Mafre, tranquilo, que yo no te cobro nada, absolutamente nada te cobro yo a ti por mis clases, Mafredi. Qué bueno, Mafre. Bueno, Mafre, dime, ¿por qué te gusta la literofilosofía? Hombre, profesor, porque uno no traga entero y uno tiene que investigar. Claro, así debe ser, Mafre. ¿Y qué me quiere decir, Mafre? Bueno, profesor, usted va a dar la clase de espíritu y espiritismo, pero aquí un alumno me prestó una tarea donde quedó pendiente un tema que me hizo pensar, y ese tema de espíritu y espiritismo, porque allá en el pueblo también ha llegado mucha gente hablando con Biblias y cosas, le llaman biblómanos, pero que no son doctos en eso, y entonces dice que cualquiera sin saber leer y escribir enseguida Dios le revela, porque ellos invocan el Espíritu de Dios y entonces se vuelven sabios, pero no saben realmente, profesor, como usted. Bueno, bien, yo tampoco sé mucho, porque precisamente Platón dice que la ignorancia es de todo. Lo que pasa es que no todos ignoramos lo mismo, y mucha gente no ignora lo mismo que ignoro yo, y ignora muchas cosas que ignoran los demás. Pero Sócrates por eso perseguía la sabiduría. Pero Sócrates la perseguía y entre más buscaba y encontraba otra cuestión le salía y así. Por eso le dicen que no sé nada de nada, o solo sé que no sé nada, que significa que siempre estoy correteando la sabiduría y nunca la encuentro. Y un papagayo esto viene y ya se sabe que es Jesucristo en la tierra nuevamente. En el sentido de que sabe Biblia, pero no porque pueda hacer obras como Jesús. Por lo tanto, queridos estudiantes de hoy, siéntense, porque es muy bien y muy bueno lo que está diciendo Mafre. Quedamos pendientes de espiritismo y espíritu. ¿Cómo lo hacen algunos que provienen de sectas religiosas y otros que provienen de iglesias básicas antiguas? Y que realmente en hebreo es una cosa y lo que nos trajeron de Occidente es otra. Por eso vemos en grupos religiosos invocando el Espíritu Santo para hacer obra. Eso es espiritismo. Y vamos a ver que Dios dice en los libros, aborrece el espiritismo porque se está invocando muertos. Y a la hora y hasta la hora no se sabe, por las raíces rax hebreas y las griegas, que el espíritu sea o no una persona.
se relaciona con los antiguos hebreos como un viento. Y por eso se habla de que Adán recibió un soplo, viento, aire, en las narices y vino a ser un viviente con alma. Muchas Biblias le cortaron la preposición con. ¿Y qué es eso de preposición? Pues no, hombre, preposición son antes, con, contra, desde, para, por, según, sin, sobre. Entonces esta se la quitaron y quedó nuevamente, el hombre vino a ser un alma viviente, que es muy diferente. El hombre vino a ser un viviente con alma. Entonces ahí en esos cambios ya la cuestión se transforma. Y que solamente Apocalipsis y algunos libros del Antiguo Testamento nos pueden decir en hebreo qué significa, pero resulta que la única que lo tiene es precisamente una de las Biblias más deformes que existen, que es la que dice que es una fuerza activa, que es la de los testigos de Jehová. Pero la Biblia de los testigos de Jehová lo niega cuando en el último capítulo de las Sagradas Escrituras dice: no cambiarás ni una letra de este libro. Y la Biblia esa tiene una cantidad, ni le pondrás otra letra ni le quitarás a este libro, de rayitas que usted la cuenta, y hay cientos y cientos que son rayitas, y esas rayitas son versículos que le han quitado o han cambiado y palabras que han transformado. Por lo tanto se cae esta única Biblia que dice que Dios es una fuerza activa. De otra manera, tenemos que la palabra espíritu es distinta a espiritismo. Espiritismo significa, todo lo que termina en ismo significa doctrina. Leninismo, doctrina de Lenin. Marxismo, doctrina de Marx. Cristianismo, doctrina de Cristo. Y así por el estilo. Espiritismo es la doctrina de espíritus que hacen venir muertos para que te digan una respuesta de lo que tú le preguntas. Y en la Biblia eso está condenado, y hoy vamos a hablar de eso. Sí, profesor, pero profesor, yo investigué qué era lo que quería decir. Es que usted una vez dijo que Heródoto, y a mí algunos estudiantes que estaban aquí me dieron, más Freddy, el profesor una vez preguntó por Heródoto, vamos a buscar qué es lo que significa, porque él nos manda a investigar, y él mismo dice cosas y después para ver si nosotros investigamos. Bueno, yo quiero ver qué investigaron. Hombre, profesor, usted dijo que tenía que ver con los historiadores de Roma. Y nosotros hemos encontrado como estudiantes, como usted nos ha enseñado, que es un historiador griego. Un aplauso para todos ustedes. Porque, cierto, Heródoto fue uno de los grandes historiadores griegos y no romanos. Están entendiendo ahora sí literofilosofía y ya tienen medio mes ganado conmigo por esta investigación. Y profesor, usted mencionó a Hermes Trismegisto. Sí, fue un hombre que tiene que ver con la cultura egipcia, que significa 3 veces grande. Ah, cómo han aprendido, me sorprendo de su inteligencia, y eso que no lo querían aceptar por desordenado, por malos estudiantes en ningún colegio. ¿Y por qué conmigo? Profesor, porque este es un iluminado, que es diferente a Illuminati. Illuminati son ricos, yo no tengo ni para coger el bus. Bueno, hablemos entonces de espíritu y espiritismo, y que realmente en hebreo significa fuerza activa. Y esta fuerza activa es deformada y al mismo tiempo no aceptada en la misma Biblia, cuando empieza a cambiarse muchas cosas y a colocar versículos aquí, versículos allá, y a quitar cosas. Por lo tanto, la misma Biblia que lo afirma se cae por su propio peso como inaceptable, y es porque son creadas por hombres. Y esta Biblia de los testigos fue creada cuando nace el ruselismo. Pero vamos a hablar entonces mejor de este fenómeno llamado espíritu, y que algunos dicen que es una persona y se lo colocan en las 3 personas de la Santísima Eternidad, y otros dicen que es un viento. Veamos
a la luz de las Sagradas Escrituras y de los términos antiguos, hebreo y griego, ¿qué quiere decir esto? Para poder entender que el espiritismo no es espíritu y que muchas sectas religiosas, entre esas protestantes, invocan mucho el Espíritu Santo para acabar hasta con un dolor de barriga, que lo puede acabar un mejoral en la esquina, buscando una respuesta que le diga el Espíritu Santo, que no se sabe si es viento, si es persona, si es aire o sencillamente un soplo cálido que Dios dio a Adán en la nariz. Entonces, por eso no podemos entrar a todo garaje y enseguida salir de ya curando cánceres. Mire, vamos a ver a la luz de la Biblia primero qué significa espíritu. Vemos que esto proviene de una palabra griega que se llama neuma, ojo, en griego, y viene de neu, que significa respirar o soplar, ojo, y se cree que la voz hebrea, roa, ojo, distinta a las escrituras, significa también espíritu y procede de una raíz de igual significado. Por lo tanto, el significado primario de roat y neuma es aliento, aunque de este significado se han derivado otras acepciones que se pueden comparar. Por ejemplo, cuando usted lee Habacuc, en el 2.19 y Revelación 13.35, usted puede encontrar significado y encontrará que significa viento, la fuerza vital en hebreo de las criaturas. El espíritu del hombre, spiritus, incluido Dios y sus criaturas angélicas, y la fuerza activa de Dios o Espíritu Santo. Podemos compararlo con los léxicos diferentes de los testamentos o los libros de Hoyer y Van Garnet, allá nacido en 1958. Podemos también decir que la Theological Dictionary en 1980, en las páginas 924 y 926, habla de estas cosas. En las páginas 924 y 926, el Theological Dictionary o The New Testament de Frisch tiene una traducción en inglés, y Rowling en 1971 en el volumen 6, página 332 a la 451, también tiene todos estos significados y tienen algo en común. Se refieren a aquello que es invisible a la vista humana y que da muestra de fuerza en movimientos. Tal fuerza invisible es capaz de producir efectos visibles. Ojo, la estamos diciendo las dos raíces, griega y hebrea, la una neuma y la otra roasha. Por lo tanto, otro término hebreo llamado neshimach, que aparece en el Génesis 2.7 de la antigua Biblia hebrea, también significa aliento, que quizá es el que aparece en alguna Biblia yaveísta en la Roma occidental, después que se introduce el pensamiento hebreo en la cultura grecorromana y nace con Jerónimo la Vulgata Latina, que era el latín vulgar, y que se encuentran muchas deformaciones y que Orígenes corrige. Entonces, tenemos que la palabra griega, por ejemplo, neuma, parece tener un sentido limitado, pero similar, y eso aparece en el libro de Hechos 17:25,
de las traducciones septuagenarias de Grecia, o Septuaginta, que se conoce como la versión de los 70. Bueno, vamos a ver entonces que si examinamos primero y vemos que viento es el sentido que una vez se da de más fácil comprensión, o es de más fácil comprensión para relacionarlo cuando el Espíritu penetró en el libro de Hechos y las ventanas se abrieron debido a un soplo de viento fuerte. ¿Se acuerdan cuando estaba y que llegó el Espíritu Santo en el libro de los Hechos? Bueno, el contexto muestra en muchos casos que Ruach significa también viento, como el viento del este, por ejemplo, Éxodo 10:13, lo pueden buscar, o los 4 vientos de Zacarías 2:6, el que se habla en el contexto de nubes, tormentas o llevarse a la paja o otros objetos por los aires. Ya bien que es distinto a espiritismo, que es invocar el Espíritu Santo para que nos ayude y nos dé una respuesta al cáncer que vamos a sacar y él mismo lo saque. O el cáncer, o el dolor de barriga, o el dolor de cabeza que se quita con el famoso tren de Lennon, que enseñan los defensas civiles que usted alza las piernas y el oxígeno vuelve nuevamente con su fuerza a la cefalea, a la cabeza, y quita el dolor de cabeza. Por lo tanto, el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, la palabra era un espíritu como su Padre, no consiguiente existía en la forma de Dios, dice Filipenses 2:5-8. Pero después vino a ser carne y residió entre la humanidad como el hombre Jesús. Juan 1:1 y 14. La palabra, el verbo, se hizo hombre. 1 y 14. Por lo tanto, las sectas religiosas muchas veces hacen daño, y es por eso que están aquí, y les voy a contar los tantos errores. Cuando Martín Lutero en su estupidez dijo que la Biblia en sus 95 tesis, uno de los puntos decía, la Biblia puede leerla quien quiera, hasta sin saber leer, interpretarla como le dé su puerca gana. Por eso hay tantos locos por ahí haciendo cirquitos en las esquinas y levantando paralíticos cuando ellos mismos están cojos y no pueden caminar, como el que dirige la iglesia del Sinaí aquí en el barrio San Felipe. Está cojo y para enderezando y que a los cojos y no se considera el mismo. Por lo tanto, queridos estudiantes, un aplauso para Mafre, el alumno nuevo, que con solo 6 días ya está exponiendo aquí en la clase ante todos ustedes, y de tal manera que aquí están los grandes errores de los protestantes, especialmente algunos creados por Martín Lutero. Dice que la secta protestante numerosa más grande que existe es la de los evangélicos, porque es fácil adherirse al facilismo. Estos evangelios, o estos evangélicos, fueron fundados directamente en 1530 o 10 años antes de 1530, más exactamente en el año de 1520, por un hombre, Martín Lutero, que era un sacerdote que se declaró en rebelión contra otra iglesia que también venía haciendo atrocidades, llamada la Iglesia Romana. Y esta iglesia católica, que tiene un papa, vio como Lutero se había casado con una exmonja y se separó de la iglesia católica, y la tercera parte de los católicos de ese entonces, muchos con el tiempo se fueron yendo para la nueva moda de la interpretación bíblica, de que la entienda y la hable y la predique como usted le dé la gana, aunque sea un semianalfabeta. Por lo tanto, los evangélicos se llaman también luteranos, y con su fundador Martín Lutero sostienen los siguientes errores comunes a todos los protestantes. Primero, que no hay más autoridad en lo religioso que la Biblia.
aunque sea deforme, yo le mostré la cantidad de errores y cosas que no pueden ser bíblicamente. Por eso estamos hablando de bibliología. Les estoy hablando de bibliología, queridos estudiantes, que es el tratado y estudio de la Biblia, para que usted sea y no se deje engañar ni por los que creen ni por los que no creen, sino que usted mismo investiga, así como hizo Mafre, que llegó ayer, investigó y se dio cuenta que Heródoto era un historiador griego y no uno romano. Como le hice ver para ver quién investigaba eso, y ya ustedes investigaron porque aprendieron que la heterofilosofía no es tragar entero, sino también utilizar la epistemología en una de sus grandes esferas conocida como la investigación, que tiene que ver con la gnoseología y la metodología para poder llegar a la verdad. Por lo tanto, hubo un pontífice, hubo un obispo, hubo un sacerdote. Nada de esto tiene autoridad, solo la Biblia, aún con sus deformaciones, hecha por los hombres, no por Dios. Porque Dios con la naturaleza no se equivoca. La Biblia la hicieron hombres y la siguen haciendo. Por ahí aparecen unas que dan dolor de barriga. Cada uno, segundo error, cada uno tiene que interpretarla como le dé su gana, dijo Martín Lutero en las 95 veces fundadas o escritas y pegadas en las puertas de la Universidad de Wilmington, en Inglaterra. De ese entonces empezaron a haber tantos locos hablando en las calles, creyéndose superiores a Jesucristo, ya capaces de sacar cánceres con solo decir e invocar el Espíritu Santo, que sabemos que eso es espiritismo, invocar espíritus. Porque se hace con los muertos para que den respuesta, y el Espíritu Santo no es un muerto, es inmortal, porque es la esencia misma de Dios, pero no es tampoco una persona. Eso apareció en la cuestión constantinoica para poder crear en concilio la famosa Trinidad. Entonces, tercero, los protestantes niegan el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden, el sacramento de la confesión, y no creen en la presencia real de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Cuarto, algunos tienen una especial fobia a todo lo que tiene que ver con sacerdotes católicos y los obispos y el Papa, especialmente en América del Sur. Dicen que basta la fe para salvarse, que lo que vale no es hacer buena obra, sino tener lo que a ellos les parece, y parece que se les olvida lo que dice la Santa Biblia. Cada uno recibirá según sus obras. Mateo 16, 27. Tú, oh Dios, pagas a cada uno según sus obras. Salmo 62, 13. Sexto, no aceptan que se venere o se rece a la Virgen Santísima ni a los santos. Séptimo, aborrecen todas las imágenes sagradas y la destruyen, sin saber que este fue el alfabeto utilizado en la antigüedad para poder adoctrinar a toda la América y a todos otros lenguajes que no entendían ni podían entender, porque todo mundo era analfabeto y nadie sabía leer ni escribir, y se necesitaba un alfabeto como los iconos que hay hoy en los computadores, iconos o imágenes que vendrían reemplazando, haciendo las letras, o un alfabeto para que los indios y los esclavos pudieran entender el cristianismo a través de imágenes. Es no para adorarla, sino para enseñar. Aunque en la Biblia hebrea los monoteístas, como tienen un Dios invisible que nadie ve, no pueden hablar ni tener un Dios estatua, como todas las culturas antiguas. Por lo tanto, otro error de los evangélicos es el octavo. Dicen que la Virgen María tuvo más hijos además de Jesús, entendiendo mal una palabra de la Biblia que llama hermanos de Jesús a sus primos,
porque en la Biblia a todos los familiares cercanos se les llamaba hermano en hebreo en la antigüedad, porque todos provenían de un mismo abuelo o una misma abuela. No aceptan 7 libros de la Sagrada Biblia, tienen solamente 66 y han sacado de él el libro más bello o uno de los más bellos llamado La Sabiduría de Dios, y también los 2 de Macabeo, primero y segunda de Macabeo, que fue uno de los grandes libertadores, como nosotros aquí Simón Bolívar, del pueblo de Israel en las épocas de los cautiverios, cuando peleaba como revolucionario contra los imperios ajenos, griegos y otros. No tienen sacerdotes, ni se confiesan, ni van a misa, y en vez de la confesión con el sacerdote le dicen sus pecados a Dios directamente en vez de misa. Tienen reuniones para leer la Santa Biblia y comentarla en vez de sacerdote. Tienen unos instructores a quienes llaman pastores o ministros. Los evangelios tienen una gran cualidad, que leen, estudian, meditan y propagan mucho la Santa Biblia, y en esto se superan a los católicos, que casi siempre dejan que sea el sacerdote el que lea la Biblia. Hoy en día ya tú no le puedes echar cuento a un católico porque se sabe también la Biblia de la primera página hasta la última, y por eso cuando llegas a su puerta muchos te dicen: mira, ahí la tengo. Continuamos con el profesor Robinson para poder entender y dar así la clarificación de que espíritu no es espiritismo, y deja de estar invocando al Espíritu Santo, que no se sabe si es persona, si es una fuerza activa o si es un viento, sencillamente un fenómeno de la naturaleza convertido en viento que extrajo y rompió las ventanas cuando todos se encontraban dentro, en el famoso libro de los Hechos, y empezaron entonces a ser iluminados para predicar el Evangelio por todas las partes del mundo. Continuaremos con el profesor Robinson, el único capaz de crear una materia llamada literofilosofía y que nadie la puede dar con él.